Bien, continuamos en Minuto a Minuto. Enrique Chaparro es experto en informática. Enrique, gracias por venir. Al contrario, es un placer estar con Bueno, ustedes. la nota había quedado pendiente, hoy la continuamos, había comenzado el día de ayer. ¿Qué pasa con Smartmatic, que es la empresa que va a estar a cargo del conteo de los votos el día de la elección? Pues Smartmatic es la empresa que tiene dos contratos con Correo Argentino, que a su vez es el contratista del Estado para ejecutar toda una serie de procesos en las elecciones. Uno referido a la transmisión de los datos de escrutinio provisorio hasta el centro donde se acumulan esos resultados, y otro es toda la operación fundamentalmente informática de cargar esos resultados y presentarlos. Uno de los contratos se hizo por vía de contratación directa a comienzos de este año, que es el del sistema que permite transmitir los resultados desde las escuelas donde se vota al centro de cómputos. Antes había una camioneta que iba a buscar el acta y la llevaba al centro de cómputos. No, el proceso habitual es llevar lo que se llama el telegrama, es un anacronismo porque hace mucho que no se transmite por telégrafo, a una sucursal de correo. En las últimas elecciones fueron poco más de 500 sucursales de correo, donde ahí se concentra la información de varios sitios de votación y se transmite al sitio central a través de la red interna del correo. ¿Pero cuál es el cuestionamiento puntual con esta empresa? Mira, hay varios cuestionamientos. Ha habido en estos últimos días, además, noticias bastante preocupantes respecto a la realización de uno de los simulacros previstos. Siempre antes de las elecciones se hace una serie de simulacros para ver que todo funcione bien. Y el que se hizo en la semana anterior dio resultados bastante decepcionantes. No sabemos exactamente cuánto se pudo transmitir de lo que se pretendía transmitir, pero lo que sí sabemos, porque hay distintas fuentes, que fue una fracción, y sabemos también que en la elección no pueden faltar resultados. Los cuestionamientos además tienen que ver con que en el proceso en que se adjudicó por licitación internacional la ejecución del operativo de escrutinio, Smartmatic fue la que calificó con menor puntaje técnico. Ofreció el precio más barato, pero calificó con el menor puntaje técnico. Y tiene algunos antecedentes, digamos, como para temer. ¿En otros países? En otros países. La última elección en El Salvador, el año pasado, donde de pronto en algún momento los candidatos que iban perdiendo aparecen ganando y los que iban ganando aparecen perdiendo. Algunas horas después sale el gerente de Smartmatic en El Salvador y dice, bueno, fue un error humano, alguien se equivocó al hacer un programa. Si los programas en general los hacen los humanos. Enrique, el sábado 29 de junio se hizo una prueba con Smartmatic y tengo entendido que todos los resultados dieron alterados, o sea, hay un antecedente. No, en realidad lo que sucedió con esta prueba es que la mayoría de los resultados no se pudieron transmitir. Era un ensayo a gran escala de transmitir desde las escuelas, de los centros de votación, las copias de lo que llamamos los telegramas, que son los resúmenes de los votos de cada mesa. Algunas versiones dicen que se logró transmitir el 30%, otras que se transmitió menos y que se capturó aún menos después de casi 5 horas de trabajo. Esto es bastante preocupante, imagínense que pueda suceder efectivamente en el día de la elección. Y es más preocupante aún porque cuando uno trabaja con cualquier sistema crítico, y digamos, este es el mecanismo de relojería de la democracia, cuando uno trabaja con cualquier sistema crítico hace un montón de ensayos previos, incluyendo simulaciones, es decir, en lugar de hacer la transmisión efectiva, crea un programa que va alimentando transacciones al sistema para probar que nada falle. Parece ser que estamos en un grado de improvisación bastante preocupante. ¿Pero usted quiere decir que tenemos que estar alerta que esto puede conllevar a un posible fraude en las elecciones en la Argentina? ¿Hay que estar revisándolo y pensando qué es lo que puede llegar a ocurrir? ¿Le preocupa? Lo que más me preocupa no tiene que ver con las posibilidades de fraude. Nuestro sistema electoral de 1912, que se sancionó la ley Sáenz Peña a la fecha, ha sido bastante eficaz.
Y es eficaz porque tiene un montón de controles cruzados y se ejecuta en simultáneo por centenares de miles de personas en todo el país. Es decir, hay casi 100.000 mesas electorales a la hora de una votación, y en cada una hay un presidente de mesa, pero además hay fiscales de los partidos. Es decir, hay todo un mecanismo de control que hace que el fraude a gran escala sea extremadamente difícil, lo cual no significa que a veces haya alguna trampita a pequeña escala, pero a gran escala nunca hemos tenido problemas serios. Del 83 a la fecha, en estos 36 años de continuidad democrática, nadie ha protestado del resultado de una elección. Salvo en alguna provincia, como le pasó a Juez en la provincia de Córdoba, ¿recuerda? Sí, pero esa además era una elección local de Córdoba. Estamos hablando de las elecciones nacionales, ¿no? Las que se hacen bajo las normas del Código Electoral Nacional y bajo la supervisión de la Cámara Nacional Electoral. También en Tucumán ha habido problemas, pero eso tiene que ver con el sistema electoral de la provincia de Tucumán. Ahora bien, el sistema ha funcionado razonablemente bien. No digo que no tenga defectos, pero ha funcionado razonablemente bien y todas las fuerzas políticas han acordado que los resultados han sido esencialmente correctos durante 36 años. Entonces, cuando uno va a introducir una novedad de corte tecnológico en el sistema, tiene que ser muy cuidadoso. Ahora, Enrique, no rompamos lo que el recuento funciona. de votos el recuento de votos depende de la justicia electoral o del Poder Ejecutivo. En realidad hay dos recuentos de votos. Una cosa que se llama escrutinio provisorio, que es la información que se da el domingo a la noche, que la hace la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior. Ese es el resultado informativo. El resultado real es el que conocemos normalmente una semana después, es el que da la justicia electoral, que se llama escrutinio definitivo. ¿Por qué? Porque se hacen sobre dos instrumentos distintos. Esto es, cuando se completó la jornada de votación, el presidente de mesa llena un acta, que es el documento por excelencia. La firma el presidente, la firman los fiscales. Y después prepara lo que, por un anacronismo técnico, se llama telegrama, para informarle a la Dirección Nacional Electoral cuál fue el resultado de esa mesa. Y al mismo tiempo le da a los fiscales de cada partido que lo soliciten un certificado de cuáles fueron los resultados de esa mesa. Con los telegramas que se transmitían a través de las sucursales de correo, ahora se van a transmitir en muchos casos desde las propias escuelas, se confecciona el escrutinio provisorio. Pero el escrutinio definitivo se hace con las actas que acompañan a las urnas. ¿Qué es el traslado de esta empresa? No, el traslado lo hace Correo Argentino. El traslado de las urnas siempre lo ha hecho Correo Argentino con custodia del comando electoral. De hecho, Smartmatic la contrata el Correo Argentino a través de una licitación. Exacto. Bien. Entonces, el problema es que en general estamos pendientes de los resultados del escrutinio provisorio, aquel que se informa el domingo a la noche. Raramente le prestamos atención al escrutinio definitivo, especialmente cuando no hay definiciones por margen muy escaso. Recién decía, igual también para repetir un poco cuál es la función que tiene esta empresa, porque ni siquiera a mí me había terminado de quedar clara, y lo puede, por supuesto, volver a explicar, es por qué si funcionó bien hasta ahora, ¿por qué cambiar? ¿Y por qué cambiar? Buena parte de estos procesos, además del Correo Argentino, digamos, el proceso de computar, agregar todos los resultados del país para presentar la información del escrutinio provisorio, desde 1997 a la fecha, había hecho la empresa española Indra. No digo que sean precisamente unos santos tampoco. Indra ha estado complicada en una serie de escándalos, incluyendo escándalos de corrupción en España con el Partido Popular, etc. La cuestión, en el fondo, es que aquello que es un mecanismo central del sistema democrático no debería privatizarse jamás. Me parece que esta es la cuestión política por excelencia. Es decir, el Estado argentino cuenta con los recursos y con la disposición logística, porque tiene al Correo Argentino, para hacer las cosas por sus propios medios. Lo hizo de manera excelente hace muy poquito en la provincia de Santa Fe. Ustedes recuerdan las elecciones de Santa Fe, que fueron hace poquito, los resultados. A las 11 de la noche estaba el 99,3% de los resultados de la elección en la provincia. Se hizo todo con recursos estatales.
no voy a contratar a ninguna empresa. Ahora, Enrique, ahora van a surgir, lo contábamos con Luciana, diferentes presentaciones, el apoderado del partido de La Baña, Jorge Landó del partido Frente de Todos, el PJ, y el presidente ha trascendido una declaración de él que quiere dejar todo como está. ¿Qué opina? Yo creo que la presentación que van a hacer algunas, o no sé si algunas o todas las fuerzas de la oposición, es razonable en el sentido, no toquemos aquello que funcionó bien hasta las elecciones de 2017, a lo largo de una veintena de elecciones que hemos tenido en estos 36 años, porque en realidad lo razonable hubiese sido ensayar durante el periodo previo a esta elección, en pequeña escala, ¿qué pasa si tenemos alguna situación catastrófica justo el día de la elección? Insisto, no es tanto una cuestión de fraude como de la confianza pública en las elecciones. Es decir, una elección tiene dos propósitos fundamentales. Uno es el obvio, que es el de determinar un ganador. Pero hay otro que es tan importante como ese, y que es el de convencer a los que perdieron de que perdieron. Si yo no logro convencer a los que perdieron de que perdieron, con argumentos racionales, la confianza en todo el sistema político se debilita. Es pegarse un tiro en el pie. Gracias por la explicación, muy amable. Bueno, quedó claro. Quedó clarísimo. A comparación de ayer, gracias. Lu, punto Hasta final. mañana. Sí, señor, ¿te vas a correr? Sí, hoy corro. Ah, bueno, muy bien. Sí, Siempre porque hay que hoy poquito, entrenarse. hoy poquito. Bueno, para mí es un ¿Vos montón. descansás? Sí. Yo hoy voy a descansar, sí.